Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 3 años de ese momento en el que todos tuvimos el corazón en la boca, ¿no? Cristina dice que no se dio cuenta, en ese instante no. Después le contaron lo que había sucedido allí en Recoleta, en lo que antiguamente era su casa. Recordemos que ahora está en Constitución, en el barrio de Constitución. Pero minutos en los que todos vimos por primera vez que había una voluntad de matar nada más y nada menos que a la jefa del peronismo, 2 veces presidenta, impulsora de políticas que evidentemente tocaron intereses y privilegios que tenían vuelto, ¿no? Hubo en esos 10 años, que son los años felices para muchos y para muchas, un nivel y una calidad de vida que hoy extrañamos, un bienestar que hoy no tenemos, y cada una de las cosas que sucedió allí, como ella siempre aclaraba, no había sido magia, ¿no? Habían sido una serie de decisiones políticas que a Cristina le fueron ganando grandes enemigos. Los enemigos de Cristina son los creadores también del odio que rodearon el episodio del que hoy estamos hablando, ocurrido hace 3 años, que fue el intento de magnicidio, uno de los momentos más escalofriantes de la democracia nacional. Y es bueno una y otra vez plantear que esto no es obra de loquitos, que en todo caso entre ese grupo de marginales llamados los copitos, lo que fueron a buscar fue la mano de obra. Hay algunos personajes. El otro día estuvimos presentando el libro de Irina Hauser allí en el espacio Libremos, y la verdad es que cuando uno repasa el libro, en este caso en la voz de la autora, observa lo mal que se ha investigado esto, y cuando uno entiende lo mal que se investigó, comprende cuáles son los intereses que se mueven detrás del Poder Judicial para evitar llegar a la verdad, o mejor dicho, llegar a una verdad amañada, como a la que se ha llegado, ¿no? Acá lo que aparece es un grupo de gente desligada de todo, que aparece sugestionada por un clima de violencia o de odio, y que actúa como actuó. En realidad, ustedes saben, si se juntaran las causas, la de Revolución Federal, la de los muchachos de la guillotina, los muchachos financiados por Caputo, con la otra causa, porque hay elementos para que eso así sucediera, se entendería mejor cómo fue el procedimiento. Pero al dividir las causas en 2 hechos distintos, que no tendrían relación según los expedientes, se hace muy difícil encontrar de Sabac Montiel para arriba quiénes son los autores. Ahora, cuando uno ve los abogados, ¿quiénes son? Cuando uno observa a los protagonistas de uno y otro caso y los contactos entre ellos, uno se da cuenta que acá hay algo más grande. Cristina alguna vez dijo, miren al norte, ¿no? Si me pasa algo, miren al norte. Y yo creo que el norte está muy presente. Pero entre otras cosas porque también pareciera, cuando uno escucha al candidato a embajador aquí en la Argentina, a Lamelas, que la autoría intelectual está cerca de determinada embajada, o pareciera, digamos, copiar esa embajada, lo que bien podría ser el argumento del intento de asesinato de la presidenta Kirchner. Recordemos que el cargo no se pierde. Esto ya de por sí es muy grave que no lo hayamos podido investigar a fondo. Es muy grave, digo yo también, que haya ocurrido durante un gobierno peronista. Muchos se olvidan, pero que el que gobernaba el país cuando eso sucedió era Alberto Fernández. El otro día me enteré por Irina que Alberto Fernández no volvió a hablar con Cristina. La fue a ver ese día y no volvió a hablar nunca más con Cristina Kirchner. Se escondió abajo de una laja. Ese inmoral que tuvimos de presidente. Porque tampoco hizo nada Alberto Fernández cuando le apedrearon el despacho a Cristina Kirchner. Gobernaba ese inmoral que tuvimos de presidente. Alguien dirá, pero lo puse, dejémonos de pavadas, ¿no? Yo creo que cada vez hay audiencias que son más inteligentes,
más perspicaces y entienden que a Cristina le impidieron ser candidata del mismo modo que se lo impiden hoy los mismos factores de poder, y Cristina encontró una salida a lo Marechal, saliendo por arriba del laberinto, ofreciéndoles una candidatura que era la de Alberto Fernández, pensando también que Alberto Fernández iba a cooperar en esa jugada, que Alberto Fernández era más del campo popular que de los otros. Ahí creo que se equivocó, pero eso no invalida que ella es la víctima y no Alberto Fernández, y que el inmoral es Alberto Fernández y no Cristina. Alguien dirá, che, pero ahora justo tenemos que decir eso. Miren, las cosas hay que decirlas, si no parece que estamos todos locos todo el tiempo. Fingimos demencia, como se dice ahora, se ha vuelto popular, es decir, fingimos demencia. El presidente de ese momento era un presidente peronista. Un presidente peronista que traicionó a Cristina Kirchner, ¿se entiende lo que digo? La traicionó. Y puso a Cristina Kirchner en una situación de peor debilidad de la que estaba. Porque dividió la fuerza propia. Dividió esa fuerza enorme que Cristina empezó a construir con mucho trabajo, con un trabajo de orfebrería desde Unidad Ciudadana. Y puso todo ese caudal que fue, si se quiere, la canalización política de la resistencia al gobierno de Mauricio Macri al servicio de la candidatura de este inmoral. Obviamente que no es el responsable principal, ¿no? Alberto Fernández. Hay otros, y otros incluso que no están acá, digamos, no están ni siquiera en la Argentina. Un día los argentinos quizás se levanten y se den cuenta que este país ya no les pertenece, así como la democracia ya no les pertenece, tampoco les pertenece el país. Argentinos y argentinas nos vamos a despertar un día y vamos a ver que en la Argentina, en vez de patrullar las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich, y capaz que te viene la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Hoy en Ushuaia hay milicos yanquis, porque están allí armando operativos. Estuvo aquí el otro día coordinando las acciones, nada más y nada menos que el jefe del Comando Sur. Quiero felicitar una nota que salió en el Destape, ya le digo, porque estoy realmente conmovido. Fue la única nota que vi que se hizo en relación a algo que comentamos acá en la semana y que tuvo que ver con la visita, ¿sí?, la visita de este personaje, del jefe del Comando Sur. Telma Luzani hizo la nota. Hizo una excelente nota, porque hace periodismo, que ya no existe, ¿no? El periodismo lo hace real. Hace periodismo, quiero decir, investigó a qué venía este señor, el jefe del Comando Sur, y vino a coordinar las estrategias de defensa, porque ya Estados Unidos comprende a la Argentina como parte de su territorio. Ustedes me dirán, no, caballero, está exagerando. ¿A usted le parece que yo exagero? Estamos a 3 años de que casi le meten una bala en el cráneo a Cristina, y yo estoy exagerando. ¿Quién manejaba la Policía Federal cuando a Cristina la quisieron matar? ¿Quién manejaba los servicios de inteligencia cuando a Cristina la quisieron matar? ¿Quién manejaba la zona liberada alrededor de la casa en ese momento de Cristina? Hay tanto todavía para saber, ¿no? Hay tanto todavía para saber. Igual yo entiendo que el Fingimos Demencia hoy es el mayor partido político de la Argentina. De hecho, tenemos un presidente que, bueno, no sé si la finge. Sinceramente, en el caso de él, no sé si la finge. Pero sí sé que está ahí porque hay muchos que fingen demencia. El peronismo racional, el peronismo que no quiere bolonquis, el peronismo que no se quiere enfrentar a ninguna corporación, al contrario, que quiere que Arcor le financie la campaña, o que la campaña se la financie Pampa Holding, qué sé yo. Hay un peronismo al que le gustan esas cosas. Y hay otro peronismo que luchó durante todos esos años para que hubiese un mínimo bienestar. Yo cuando habla Cristina, la verdad es que la escucho con atención todavía. Alguien me decía el otro día, ya está, ustedes son una secta de lunáticos, me decía. Son una secta de fanáticos que siguen a Cristina de modo religioso, el mundo ya es otro, y capaz que tiene razón. No me atrevería a desmentir
que uno ha entrado quizá en algún grado de locura para sostener la situación vigente, ¿no? Pero prefiero mi locura, che. La verdad, prefiero mi locura. Antes que el cinismo, prefiero mi locura. Mi locura es de verdad. ¿Está? Habla Cristina. Estuvo ayer, porque eso es increíble, ¿no? Yo creo que la mejor venganza de Cristina contra los poderes corporativos es que ayer habló en Mar del Plata y que hoy la vamos a transmitir acá. Ayer mandó un audio a un festival que hizo Fuerza Patria en el marco de la campaña electoral y Cristina mandó un audio allí para que se escuchara. Esto obviamente hoy prácticamente no salió en ningún lado, por lo tanto lo vamos a reproducir acá, como hubiera querido Eve. Vamos a escuchar lo que Cristina tuvo para decirle ayer a la gente que se reunió en este festival que convocó Fernanda Raberta, en la ciudad feliz, o antes era feliz, ya no sé bien cómo es. Vamos a escuchar el primer audio de Cristina. La pregunta que no puedo dejar de hacerme es qué nos pasó a los argentinos para poder validar electoralmente tales desatinos. Más allá de que uno no lo haya votado, pero formamos parte de una comunidad y de una sociedad, así que tenemos que preguntarnos entre todos esto. Y creo que la explicación del fracaso del gobierno del Frente de Todos no me parece suficiente. Es más, creo que es una coartada para salir del paso y no indagar sobre nuestros pliegues más escondidos y tal vez más oscuros como sociedad. También he escuchado y debatido sobre otra explicación que dice algo así como, bueno, que seguramente lo habrán escuchado también, esa que dice que hay una parte de la sociedad argentina que es tan, pero tan antiperonista que es capaz de votar cualquier cosa con tal de que no gane un peronista o un kirchnerista, como más les guste. Pero dar crédito a esta argumentación como explicación del voto a Milei, más allá que una porción de la sociedad pueda funcionar y votar en ese sentido, sin lugar a dudas, tampoco, debo reconocerme, termina de cerrar del todo. Vuelvo sobre los pliegues más escondidos y tal vez más oscuros como sociedad. Después de todo, también a mí me tocó escuchar hace mucho, durante la tragedia argentina, que fue la dictadura genocida, cuando desaparecían compatriotas, el justificativo de algo habrán hecho, o ver en la luneta de los autos un adhesivo que se colocaba, era la bandera argentina con una leyenda: los argentinos somos derechos humanos. Mientras en las mazmorras de la dictadura torturaban, mataban y desaparecían gente, y mientras en el mundo se conocían las atrocidades de la dictadura militar. En fin, debo reconocer que con esto los talleres reflexivos me han movilizado y me han puesto un poco en la misma sintonía. Pero un análisis de este tipo seguramente va a requerir más sociología y más tiempo también para llegar a conclusiones más certeras. De lo que sí podemos tener hoy, y mucha certeza, es del fracaso absoluto de las políticas económicas del desgobierno de Milei. Fracaso que se vive en la microeconomía de los hogares argentinos, pero también en la macroeconomía de la que presumía, dar cátedra el lunático que tenemos de presidente cuando concurría como panelista a la tele. De la microeconomía familiar, donde la gente se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar comida y a la que hoy le cobran los bancos una tasa de interés que los obligan a refinanciar permanentemente o directamente a caer en mora. De la microeconomía de los jubilados que tienen que optar por comprar comida o remedios. De la microeconomía de los discapacitados, obligados al suplicio de recorrer kilómetros y kilómetros arrastrando sus problemáticas y sus adversidades en forma humillante para que no le saquen la pensión, una pensión también exigua, que no llega a 300.000 pesos. De sus remedios y de la coima de la hermana del presidente ya seguramente me han leído y escuchado.
Podría seguir enumerando decenas de microeconomías, de pequeños comerciantes que ven caer a pique sus negocios, de trabajadores de plataformas que han visto cómo han caído los servicios que prestaban, ¿no? Taxistas, remises, Uber, que ya no tienen tantos viajes, ni que hablar de los Rappi, ¿no? De los deliveries, de la comida, que ya la gente casi no pide, en fin. Pero el fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía, esa que Milei decía manejar con solvencia en la tele, ¿no? Como panelista, claro. Una cosa es ser panelista y otra cosa es ser presidente. Son dos cosas bien diferentes. He visto hablar a miles de presuntos expertos en canales de televisión y nadie puede hoy decir que cualquiera de ellos no haya fracasado o las políticas que ellos desplegaban no hayan fracasado en la Argentina. Pero la Argentina y su economía es una cuestión bastante más compleja que ser panelista en la tele. Bastante más compleja que ser panelista en la tele, dice Cristina. Y sí, imagínate que lo estamos conociendo con el lomo, digamos, ¿no? Que la forma en la que uno reacciona y asimila lo que significa un modelo económico como este. En el medio de todo esto, ayer Máximo Kirchner, el tan demonizado, ¿no? Dirigente del PJ de la provincia de Buenos Aires, única organización que dedicó hoy, por lo menos hasta donde yo vi, digamos, ¿no? Única organización política que dedicó hoy un espacio a recordar, un comunicado a recordar estos 3 años de intento de asesinato de Cristina. Compartió en su Instagram lo que dice: les comparto un momento de un buen encuentro. Refiere a un encuentro entre el Indio Solari y Cristina Kirchner ocurrido en el año 2022. Dice: les comparto un momento de un buen encuentro, a horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK, y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos. Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte. Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió permiten que ella aún esté con nosotros y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido. El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza entre la gente, como anticipara casi de manera calcada gente de Macri y Milei por las redes. Falló el atentado, falló ficha limpia, la corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7, votamos a conciencia como si ella estuviera en la lista. Solo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas, esa es su instrucción. Cuando se refiere a Carlos, habla de Carlos Solari, del Indio Solari, y refiere al tema Me voy a comer tu dolor, que es El infierno está encantador. Una de las párrafos dice eso, ¿no? Un artista que vio el dolor o las cosas que le hacían a Cristina, mientras en todos lados aparecía que Cristina le hacía cosas a Alberto. Insólito, pero así fue. Y eso se hace a fuerza de pauta, muchachos y muchachas. ¿Sí? Hay que decirlo. Se hace a fuerza de pauta. Aún hoy, eso sigue existiendo, ese mecanismo sigue existiendo, es odioso, un mecanismo odioso. Es un mecanismo odioso de manejar la censura pública. Algún día podremos decir lo que todavía no estamos en condiciones de hacer. Pero hay cosas más interesantes aún. Escuchar a Cristina. Me voy con la segunda parte de su intervención allí en Mar del Plata, ¿no? Su intervención sonora, podemos decir, porque ella sigue en San José 11-11, cierre de campaña ahí en Mar del Plata, parte de la campaña electoral hacia el 7, Cristina y su voz, Cristina y su permanente insistencia, Cristina y su venganza, si se quiere, les pido disculpas por usar la palabra, digamos, pero su venganza contra las que la quisieron matar, y esencialmente contra los que hoy la proscriben también. Su venganza es hablar. Su venganza es hablar. Y algún día esas palabras darán orden a otra forma de ver la realidad
y a otra forma también de actuar en relación a la que yo considero quizá la persona que más hizo para que argentinos y argentinas no tuviesen que padecer la indignidad que hoy atravesamos, ¿sí? Enfrentarse a los poderosos, construir poder enfrentando a los poderosos, construir poder y todos los días hacer algo para que al pueblo le vaya un poquito mejor, un poquito mejor. Hoy cuando vemos que se pelean por las listas, se pelean por los escaños, se pelean por esto, se pelean por aquello. Bueno, Cristina no perdía el tiempo, se peleaba con los que se tenía que pelear. Las corporaciones, muchachos. Pelearse con el de al lado, creer que uno es mejor que el otro, la verdad creo que eso no lo necesita ya más nadie, ¿no? Pero bueno, es la época que nos toca, ¿no? Yo siempre trazo el paralelo con Perón en el exilio. ¿Por qué? Porque la historia enseña esas cosas, ¿no? Perón era casi, yo diría, una figura insignificante a mediados de los 60 en la Argentina. Una figura insignificante. Algunos la recordaban, lo tenían en la memoria. La primera resistencia estaba muy golpeada, aparecía el peronismo sin Perón. Muchos dudaban de que Perón fuera a volver alguna vez, ¿no? Es como cuando yo digo, che, ojo, porque capaz que Cristina vuelve a ser presidente, me miran como si yo estuviese hablando de cualquier cosa. Bueno, así miraban a los que decían a mediados de los 60, Perón va a volver. Le decían, vos estás loco, Bandor es un genio. 31 minutos pasaron de las 9, pero ahora la segunda parte. Cristina habla a todo Mar del Plata, pero también al país. El pasado día viernes, el Banco Central, nuestro Banco Central, ese que agarraba los palos Milei en ese video que ustedes veían en cada taller, publicó el balance cambiario correspondiente al mes de julio. Dicho en castellano básico, lo que hace ese balance que publican mensualmente es dar cuenta de cuántos dólares entran al país y cuántos se van. Y una vez más, de los números de ese balance se desprende que el problema central de la economía argentina es su carácter bimonetario, tal como lo venimos diciendo desde hace ya muchísimo tiempo. Y que ese carácter bimonetario se ve agravado al extremo por el brutal endeudamiento en dólares a partir del año 2016 y el retorno del Fondo Monetario, ¿no?, durante el gobierno de Macri y del Toto Caputo versión 1, versión macrista, a la escena política de la Argentina. De ese balance del Banco Central publicado este último día viernes, la conclusión es que la salida de dólares del país no para, y ya es una verdadera sangría. ¿Saben que solamente en los 4 meses que van desde abril, cuando se levantó el famoso cepo para las personas físicas únicamente, porque no fue para las empresas, desde ese abril, 4 meses hasta fines de julio, salieron del país más de 14.000 millones de dólares? O sea, más de lo que el fondo nos dio en el último préstamo a Milei, en 4 meses. ¿Y qué hace Milei a todo esto? Que se había presentado como el economista experto en crecimiento con o sin dinero. Mirá vos, economista experto en crecimiento con y sin dinero. ¿Qué hace frente al problema de la economía bimonetaria? Primero la niega en su discurso. La niega. Y después no se le ocurre otra cosa frente a ese escenario real para que los pesos no se le vayan al dólar, con lo cual el verdadero problema es el dólar, de llevar las tasas de interés de los pesos que te cobran los bancos a las nubes. O sea, él sabe que tiene que restringir la cantidad de dinero y cobrarlo caro para que no se vayan al dólar. Bueno, entonces, ¿cómo era eso de la inflación un fenómeno monetario? Dale. Entonces lleva las tasas que te cobran los bancos a las nubes y además obliga a los bancos a inmovilizar más del 50% de los depósitos que tienen los terceros, los que van y hacen plazo fijo, depósitos a la vista, etcétera, etcétera, lo que hace encarecer aún más el precio del dinero y reventar toda la actividad económica. Sube la mora de las tarjetas en los bancos, suben los cheques rechazados, los negocios que cierran, las fábricas que suspenden o echan. Y así estamos en la Argentina de Milei, sin dólares y sin pesos. Milei, el que presumía de saber economía en la tele,
de presidente en la Argentina real revela que su plan, si es que alguna vez lo tuvo, no le cierra ni con la gente afuera. A Milei no le cierra ni con la gente afuera sus ideas y sus planes. Esta es la verdad de la milanesa, que la cuenten como quieran. Pero esto es lo que pasa en Argentina hoy. Un fracaso anunciado, un clásico de los expertos economistas sostenidos y aplaudidos por el poder económico y mediático. Los vemos desfilar por la televisión, a todos. Y además cuando fracasan, ¿a quién echa la culpa? A la política. A la política. Cuando en realidad lo que fracasan son sus ideas basadas en la depredación económica de la sociedad y en el endeudamiento y en no sostener los intereses de la nación. Bueno, desde acá, en San José 1111, tengo la absoluta certeza que tenemos que impulsar un debate más profundo sobre las verdaderas causas de nuestras frustraciones como argentinos y de los fracasos como país. Y retomar así nuestro rol principal, como ya lo dije en otras oportunidades, de volver a ser militantes políticos y no solamente militantes electorales.